Bien, hermano, algo que llama mucho la atención cuando uno visita ciudades cosmopolitas, como por ejemplo New York, es que uno puede toparse con una diversidad de personas impresionante, personas de diferentes países que hablan idiomas distintos. Usted llega a New York y comienza a ver indios, árabes, judíos, latinos, de todo tipo, y usted comienza a escuchar sonidos que no son comunes a su oído. Quizás si se topa con dos italianos o con dos portugueses que son idiomas romances, pues usted puede adivinar parte de lo que ellos están hablando, pero si se topa con alguien de Kazajstán o de Bosnia o alguna cosa así, ya la situación sería un poco diferente. Peor aún si le pasa, como me sucedió a mí, que se sentó en mi avión justo al lado un señor, un amigo de Chipre. En Chipre es una isla que es mitad griega, mitad turca, así que ellos hablan turco y griego. Y el hombre tenía un entusiasmo tremendo por contarme su vida y por decirme todas las cosas que habían pasado en la historia de Chipre. Comenzó en turco, después siguió en griego, y cuando vio que yo no entendía ninguna de esas cosas, comenzó a hablarme en un dialecto del inglés que yo entendía menos que el turco y que el griego. Ya a las 5 horas yo no sabía para dónde coger, no sabía si tirarme por la puerta del avión o salir huyendo. Pero no hago esta historia porque fue algo gracioso simplemente que me sucedió, sino también porque cuando pasan cosas así y uno pasa dificultades con el idioma, siempre recuerdo que estas barreras idiomáticas que experimentamos hoy los seres humanos son también un resultado del pecado humano. No fue así como Dios diseñó este mundo. No fue de esta manera, con este tipo de barreras. Sin embargo, gracias al pecado y a la tosudez humana, tenemos hoy, además de muchos otros problemas, también de dificultades para poder comunicarnos entre unos con otros. Y esto tiene mucho que ver con la clase que vamos a estar trayendo hoy. Vamos a estar hoy hablando de la Torre de Babel, o no de la Torre de Babel, sino de la construcción de Babel, que no era simplemente una torre, era también una ciudad, como veremos, y de todo lo que circundó a esta construcción. Como algunos recordarán, nosotros llevamos varios domingos en una serie que se titula Panorama del Antiguo Testamento. La serie fue detenida hace como 3 semanas, porque primero teníamos bautizo, después tuvimos el aniversario de la iglesia, se dio una clase adicional a lo planificado, y finalmente hoy vamos a estar retomando esta clase de Panorama del Antiguo Testamento. Esta clase la está dando el pastor Ricardo. Providencialmente él no está aquí hoy, como tampoco estuvo en la última clase, y por tanto yo voy a estar supliendo, pero eso va a ser solo por esta ocasión. Ya la semana próxima él retoma la serie como tal. Hasta el momento, lo que hemos visto en esta serie, que tiene que ver con el panorama del Antiguo Testamento, está relacionado con los grandes eventos que afectaron la historia y que se enmarcan en los primeros 11 capítulos de Génesis. Hay una serie de eventos que tienen que ver con la historia mundial, eventos que afectaron permanentemente el orden del universo. Y en ese contexto tenemos de la Torre de Babel. ¿Alguien recuerda cuáles otros eventos nosotros hemos visto y que tienen que ver con esa parte de la historia global que afectaron el orden del universo? El diluvio lo vimos anteriormente. Antes que el diluvio vimos la caída del hombre en pecado, y antes de la caída, más importante, vimos la creación como tal. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de otro de estos eventos, ya es el último de ellos, que tiene que ver con la historia universal antigua. Estoy hablando de Babel y el origen de las lenguas. Si nosotros volvemos un poco, hoy va a ser un poco difícil que me puedan escuchar porque no tenemos barreras, es decir, ahí está abierto completamente, estamos prácticamente compartiendo el espacio con la otra iglesia. Así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y ustedes hagan su mejor esfuerzo por escucharme también. Intentemos que nada nos distraiga. Y nosotros volvemos un poco a la clase anterior en la que estuvimos hablando acerca del diluvio.
ustedes recordarán que estuvimos viendo varias cosas. Vimos el contexto del diluvio, vimos la llegada del diluvio y vimos los resultados del diluvio. Ahora, dentro de los resultados del diluvio y como parte del juicio de Dios estuvo la aniquilación de toda la raza humana, a excepción de Noé con sus hijos y sus esposas. Nosotros a veces perdemos de vista esto, hermano, pero luego del diluvio solamente quedaron 8 personas con vida sobre la tierra. Es decir, eso es todo lo que quedó después del diluvio. Noé con su esposa, sus hijos y sus esposas. 8 personas en total. Esto fue una especie de reseteo para la humanidad. Un volver a empezar desde cero. Con el diluvio, Noé y su familia quedaba como la nueva cabeza de la raza humana. Y la historia humana volvía a experimentar un comienzo similar al que experimentó en el huerto del Edén. Es decir, a partir de aquí, Noé y sus 3 hijos producirían todas las razas que poblarían la tierra en lo adelante. Dice en Génesis capítulo 9, versículo 19, estos son los 3 hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Esto quiere decir, y hago aquí un paréntesis, que todas las razas humanas que existen hoy en día, o toda la raza humana, tiene su origen en Noé y su familia. Dicho de otra manera, todos somos primos. Todos somos primos. Nuestros genes se cruzan en algún momento. Da lo mismo si usted es rubio y de ojos azules, si es moreno, si su apellido es español o su apellido es marroquí. Sea como sea, en algún punto nosotros nos cruzamos genéticamente. Y esto nos pone un poco en perspectiva, hermano. Porque es totalmente improcedente que una persona que profese ser creyente y que crea estas cosas tenga algún tipo de prejuicio racial o étnico. Eso no es plausible en el mundo como creyente. Primero, porque todos somos hechos a la imagen de Dios. Es eso lo que nos da dignidad. Pero además de eso, también porque todos de alguna manera estamos vinculados. En Cuba había alguien que usaba una frase que decía, ¿y tu abuela dónde está? Es decir, ¿quién es tu abuela? Todos estamos de alguna manera vinculados desde el punto de vista genético. Así que eso es lo primero que debemos resaltar aquí. Ahora, volviendo a nuestra historia, decíamos que la aniquilación de la raza humana trajo consigo un nuevo comienzo para el hombre. Un comienzo similar al que habían tenido Adán y Eva en el principio de la creación. Noten cómo Noé y su familia, a ellos, se les dijo algo parecido, casi lo mismo, que se les dijo a Adán y a Eva en su momento. Comparen Génesis 1.28 con Génesis 1.9. Dice Génesis 1.28, y los bendijo Dios y les dijo, esto fue a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora, esto es lo que se les dijo a Adán y a sus hijos. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Sin dudas, Dios estaba poniendo a Noé y a sus hijos en una responsabilidad similar a la que había puesto a Adán y a Eva. Ellos debían fructificar, multiplicarse y llenar la tierra de seres humanos. Ahora bien, aunque Noé y su familia fueron constituidos cabeza, como lo fueron Adán y Eva, y se les dio la responsabilidad de llenar la tierra, como también se les dio a Adán y a Eva en el huerto del Edén, no obstante, había una diferencia circunstancial. ¿Cuál era esa diferencia? ¿Cuál? Por un lado eso, sí, pero además de eso, el pecado. El primer mandamiento fue dado en el mundo en inocencia, sin pecado. El segundo fue dado en un mundo caído. A pesar de que Dios había raído y había juzgado el pecado y había eliminado a la humanidad, Noé y sus hijos eran pecadores. Esa era una realidad. Y de ahí en adelante, todos los que vinieran por generación ordinaria serían también pecadores. Esa es una consecuencia de la caída. Ya lo vimos cuando estudiamos ese pasaje. Y eso se evidenció, ese pecado se evidenció muy pronto, tanto en la vida de Noé, de sus hijos, como de sus descendientes. Recuerdan que fue una de las primeras cosas que nos narra la Biblia que pasó cuando Noé bajó del arca y
sembró un huerto y tuvo su primera cosecha, ¿qué pasó? Se emborrachó. Al punto de que anduvo desnudo en su tienda y uno de sus hijos vino, lo trató con poca dignidad, Dios juzgó eso. Es decir, el pecado siguió siendo una realidad a pesar del diluvio, aún en aquella gente que habían sido salvados por gracia. Y no solamente en Noé, sino que también ese pecado se hizo una realidad en toda su descendencia. Y eso trajo consecuencias y es parte del contexto que vamos a estar considerando hoy, donde encontramos la llegada de esta construcción de Babel que aparece en Génesis capítulo 11. Yo les voy a pedir que se muevan a Génesis capítulo 11, porque todo lo que vamos a estar viendo en lo que queda de clase está vinculado a Génesis 11. Vamos a estar en el contexto en Génesis 10 y Génesis 11. Y hay tres elementos que vamos a estar viendo sobre esta historia de Babel. Los tres elementos son el contexto de Babel, en segundo lugar la construcción de Babel y en tercer lugar la intervención divina en Babel. Son básicamente esas tres cosas las que vamos a estar viendo a la luz del capítulo 11 y su contexto. Y vamos a ver en primer lugar el contexto de la historia de Babel. El contexto de la historia de Babel. Ya hablamos algo del contexto general en el que está enclavada la historia. Me refiero a un contexto de un mundo caído propenso a la desobediencia. Y mencionábamos que en Génesis 9:1 Dios le dio a Noé y a sus hijos el mismo mandato que le dio en Edén a Adán y Eva. Él les dijo, vuelvo a poner el texto, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora, este último elemento es importante para comprender el contexto en el que surge la idea de la Torre de Babel. Ellos debían fructificar y multiplicarse. Y no solo debían hacer eso, sino que también debían llenar la tierra. Debían esparcirse por la tierra al punto de poblarla de seres humanos hechos a la imagen de Dios. Ahora, yo sé que cuando leemos el capítulo 10 de Génesis, donde hay una importante genealogía que describe a todos los hijos y nietos y bisnietos y tataranietos de Noé, nos da la impresión de que inmediatamente que ellos recibieron este mandamiento en Génesis 9:1, lo próximo que hicieron fue salir corriendo a esparcirse y a llenar la tierra. Pero eso da la impresión cuando leemos. Noten cómo termina el capítulo 10, versículo 32. Alguien que lo lea, por favor, en voz alta. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Uno lee a Dios ordenando a Noé y a sus hijos que llenen la tierra en el capítulo 9, luego lee el capítulo 10 que termina de esta manera y todo pareciera indicar que ellos fueron obedientes y que hicieron exactamente lo que Dios les mandó. Sin embargo, las cosas en realidad no fueron así. Los descendientes de Noé no salieron de una vez a obedecer el mandato de Dios de esparcirse por toda la tierra, más bien hicieron todo lo contrario. Nosotros no podemos perder de vista, hermano, que en las narraciones de la Biblia, como en cualquier otra narración, las historias no siempre se cuentan de forma lineal y cronológica. A veces un autor se concentra en un momento determinado, en un capítulo, en un tema, y luego da marcha atrás y vuelve a empezar la historia enfocado en otro tema. El capítulo 10 tiene un tema central, son las generaciones de Noé, la genealogía, sus descendientes, cómo Dios llenó la tierra de Noé y su familia. Pero no podemos perder de vista que en ese capítulo hay varios siglos de historia. Eso quiere decir que no todo lo que se narra en el capítulo 10 ocurrió cronológicamente antes de lo que se narra en el capítulo 11. Y esto queda claro porque en el capítulo 10 se habla o se menciona varias veces a que los hijos de Noé crearon o fundaron ciudades y se esparcieron conforme a su propia lengua. Noten, por ejemplo, en 10:5 dice, de esto se poblaron las costas, cada cual su lengua conforme a sus familias y las naciones. Ahí está hablando de Jafet. Lo mismo dice de Cam. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y lo mismo dice de Sem. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Cada hijo de Noé dio lugar a un linaje que se extendió en diversas direcciones y que dio lugar a ciertos pueblos que hablaron
ciertos idiomas. Sin embargo, esto nos lo dice el capítulo 10, pero cuando llegamos al capítulo 11, nos damos cuenta que la historia no sigue cronológicamente, sino que hay una vuelta atrás. Porque el capítulo 11 comienza diciéndonos algo muy diferente. Alguien que lo lea, por favor, Génesis 11, 1 y 2. Está claro que ese esparcimiento global en el que los hijos de Noé poblaron toda la tierra y que cada uno hablaba su propia lengua, que se narra en el capítulo 10, no ocurrió hasta mucho después de las cosas que pasaron en el capítulo 11. Así que lo que tenemos en el capítulo 10 es la genealogía de Noé, pero no es hasta el capítulo 11 que en realidad sigue la historia cronológica postdiluviana. Ahora, ¿qué hizo Noé y su descendencia, y sobre todo su descendencia, luego del diluvio? Se extendieron por toda la tierra, se fueron a cumplir la orden de Dios. Bueno, hermanos, en realidad, por lo que acabamos de leer en Génesis 11, 1 y 2, no fue eso lo que hicieron, sino todo lo contrario. Dice el verso 2, que ellos salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y allí se establecieron. Ellos dijeron, este lugar, esta llanura es apropiada para vivir, aquí nos vamos a quedar. Dios les dice, espárzanse, llenen la tierra, pero una vez más los seres humanos deciden hacer las cosas a su manera y lejos de esparcirse y llenar la tierra, ellos deciden conglomerarse y vivir juntos en una región que les pareció apropiada para establecerse. Hermanos, esta fue la génesis y el contexto en el que la nueva generación naciente postdiluviana comenzó a declinar espiritualmente hablando. ¿Dónde empezó el problema de Babel? Empezó cuando aquella generación decidió hacer las cosas a la manera suya y no a la manera de Dios. Y hermanos, este es el común denominador de todas las desgracias humanas. La incredulidad a la palabra de Dios. Altercar con Dios. Saber que Dios dice, las cosas son de esta manera, pero nosotros en nuestra propia sabiduría entendemos que debemos hacerlas de otra manera. Sí, es verdad que Dios ha dicho esto, pero ¿qué tiene de malo? Yo no lo veo tan malo. Y en la práctica lo que da resultado es esto, no lo que Dios está diciendo. Ese fue el problema de Adán y Eva, dudar de lo que Dios había dicho que era bueno, y sigue siendo el problema de nosotros hoy. Cuando pensamos que podemos ser más sabios que Dios. Mi hermano, aférrate a esta verdad. Agárrala y no la sueltes. Nunca, nunca, nunca te va a ir mejor que obedeciendo lo que Dios ha dicho que es bueno. Si Dios ha dicho que algo debe ser de una manera, obedécelo y deja los resultados al Señor. Hazlo así. No seas sabio en tu propia opinión, no seas pragmático, sé cuidadoso de hacer lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Ahora, esto es solo un paréntesis aplicativo. Volviendo a nuestra historia, la Torre de Babel no surge en el contexto solo de una desobediencia masiva de aquella generación a la que Dios había mandado esparcirse, sino que también surge en el contexto de un liderazgo pagano y perverso. En toda sublevación o revuelta siempre hay líderes, siempre hay caudillos, y Babel no dejó de tener su caudillo del mal también. En el caso de Babel hubo un liderazgo. Esta generación también tuvo su líder malévolo. Me refiero al personaje Nimrod, que es bisnieto de Noé a través del linaje de Cam. Vamos a leer algo acerca de este personaje. Esto está en el capítulo 10, versículos 8 al 12. Si alguien puede ayudarme leyendo. Mira, tenemos un micrófono ahí, como estamos en una situación de desventaja, por lo menos para que escuchen. Quien me ayude leyendo, por favor. Dios engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad y Kel, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala,
y Resén entre Nínive y Cal, la cual es ciudad grande. Según Moisés aquí, Babel fue fundada o establecida por Nimrod. Por cierto, Nimrod también fundó otras ciudades, como es el caso de Nínive. Pero esto no es lo que nos interesa ahora. El énfasis que estamos haciendo es que él fue el fundador de Babel y por ahí comenzó su reino. Es decir, que el principio de todo en su liderazgo precisamente comenzó en Babel. Ahora, el texto nos da una serie de información acerca de este personaje que no está por gusto ahí, está para que sepamos algunas cosas sobre él. Primero, se nos habla de su nombre. Se dice que es Nimrod. Y ese nombre significa rebeldía o sublevación. Ahora, yo sé que en la actualidad los padres le ponen los nombres a sus hijos caprichosamente y así se quedan. Y a veces los nombres no significan absolutamente nada. Pero en la antigüedad muchas personas con el paso del tiempo adquirían un nombre un tanto diferente al que le habían puesto sus padres. Y esos nombres generalmente estaban vinculados con el carácter de esas personas o eventos que tenían lugar en su vida. Este fue el caso de Abraham y Abraham, el caso de Jacob, que vino a ser Israel, el caso de Saulo, que vino a ser Pablo, y muchísimos casos más. El hecho de que el nombre de este individuo fuese Nimrod y que ese nombre signifique rebeldía o sublevación, nos habla del carácter de este individuo. Es muy probablemente la característica distintiva de este personaje, un hombre rebelde primariamente contra Dios, al promover la idea de establecerse en una zona en particular y no obedecer el mandato de Dios de llenar toda la tierra. Todas esas ciudades están vinculadas a la llanura de Sinar. Noten cómo dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. En un comienzo él llegó y estableció, dijo, ok, esta es la llanura de Sinar, voy a establecer ciudades aquí. Eso tiene mucho que ver con lo que leemos en el capítulo 11, donde dice que las personas que llegaron a la llanura de Sinar les pareció apropiado quedarse en el lugar. De modo que este fue un individuo rebelde contra lo que Dios había establecido. Lo segundo que se nos dice aquí es que Nimrod llegó a ser el primer poderoso de la tierra. El primer poderoso de la tierra. La palabra poderoso significa guerrero o tirano y da la idea, según los estudiosos, de alguien que lucha y que sale victorioso o que predomina, alguien que controla a las personas. De manera que es una forma de referirse probablemente al primer conquistador de la historia. Al parecer Nimrod fue el primer gran conquistador de la historia humana, el primero en usar la fuerza y el poder para enseñorearse de aquellas personas que habían sido creadas a su imagen y semejanza, y esto con el propósito de sacar algún provecho. Otro detalle que nos da el texto es que este individuo fue poderoso cazador delante de Jehová. La palabra cazador que se usa aquí puede referirse a la captura de animales, pero también puede referirse a la captura de personas con el fin de adueñarse de ellas o esclavizarlas. Y por el contexto todo parece apuntar hacia ahí. Y la frase delante de Jehová, donde dice en el verso 8, vigoroso cazador delante de Jehová, no parece tener una connotación positiva, sino más bien debe entenderse negativamente. Ante los ojos de Jehová o abiertamente delante de Jehová, dando la idea de una actitud desafiante y desvergonzada. De hecho, como pasa con los malos ejemplos, según el texto, en el verso 9, Nimrod vino a ser un paradigma, una especie de héroe para muchos en su época, al punto de que se acuñó una frase, algo así como ser como Nimrod. Nótenlo ahí, dice, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Aun cuando Moisés, en épocas tan lejanas como Moisés, cuando escribe el Pentateuco, todavía esta frase estaba acuñada y Moisés hace la nota, todavía se dice ser como Nimrod. Se convirtió en un paradigma, en un héroe, a pesar de ser una persona no positiva. Y esto, mis hermanos, no es tan poco común.
es muy común que los hombres malvados que alcanzan su fama por su maldad se conviertan muchas veces en ídolos que arrastran a muchos detrás de ellos. Yo hace como 2 semanas escuchaba a un reggaetonero famoso que supuestamente se convirtió. Digo supuestamente porque he visto muchos músicos importantes convertirse y después no van para ningún lugar. Pero este dice ser convertido. Y él narra cómo cuando él cantaba todas las groserías y todas las excentricidades que son características del reggaetón, él dice que recibía miles de likes y de mensajes de aprobación de parte de su fan. Pero en cuanto él se convirtió y comenzó a cantar otra música, que él dice no es música cristiana, es simplemente una música que no es grosera como la que yo cantaba antes, dice que ha comenzado a recibir un montón de ofensas y de agresiones. Y él dice, pero ¿en qué clase de mundo es que vivimos? Que la gente, si hago lo malo me aprueba y si hago lo bueno de alguna manera me critica. Bueno, precisamente en ese mundo vivimos. En un mundo caído donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Y en el caso de Nimrod no fue diferente. Este hombre se convirtió en un paradigma, en un héroe, en un ejemplo a seguir a pesar de su maldad. Este es entonces el contexto en el que surge la idea de construir Babel. Una generación que prefirió hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, y un líder rebelde, arrogante y tiránico. Ahora, dejando atrás el contexto, vamos a considerar en segundo lugar la construcción de la torre. La construcción de la torre. Todo parece indicar que Nimrod, como líder, a pesar de su maldad, supo hacer bien su trabajo. Observen que la gente de Babel estaba sumamente entusiasmada con la idea de construir la ciudad y con la idea de construir una torre. Aunque sabemos por el capítulo anterior que él fue el iniciador de esta idea, en Génesis 10:10, no obstante, lo que vemos en este capítulo 11 es al pueblo muy entusiasmado e involucrado con la idea de hacer una torre. Noten los versículos 3 y 4 del capítulo 11. Alguien que me ayude leyendo, por favor. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y gocemos con fuego. Gozamos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Definitivamente, estas personas, aunque fueron motivadas por la influencia de su líder Nimrod, lo cierto es que aquí no están actuando por coacción o en contra de su voluntad. Frases como hagamos, gozámoslo, edifiquemos, hagamos en su nombre, habla de el entusiasmo y el deseo que tenían estas personas de participar de aquella labor. Por otro lado, esta historia nos narra la introducción de avances tecnológicos para la época, como son el uso de ladrillo cocido y de un material adhesivo, en este caso el asfalto, para unir las piezas de construcción. Todo parece indicar que hasta ese momento se construía simplemente cortando piedras y superponiendo estas piedras una sobre otra. Pero al parecer aquí hay una especie de revolución tecnológica en la que aparecen nuevos elementos de construcción. Ahora, como ha sucedido siempre en la historia humana en relación a los avances, la ciencia y la tecnología, aunque esos avances generalmente se pueden usar para hacer bien y no son malos en sí mismos, lo que comúnmente ocurre con ellos es que el ser humano los termina usando para mal. Eso va desde el invento tan antiguo como la pólvora hasta inventos más recientes como el Internet, la inteligencia artificial, etc. No obstante, hermanos, nosotros debemos ser cuidadosos y no satanizar cada nuevo invento y avance que sale, como a veces se hace en algunos círculos religiosos. Lo cierto es que toda verdad descubierta es verdad de Dios, porque simplemente el hombre está descubriendo algo que Dios ya estableció. Digo esto porque algunos se han aventurado a decir que el problema de esta generación de Babel fue que en su soberbia intentaron adelantarse a la época,
en la que estaban viviendo, haciendo algún tipo de edificio desconocido para su época, y que Dios se disgustó con eso. Respeto a los que dicen tal cosa, pero en realidad no veo por ninguna parte que el problema aquí haya sido que Dios se enojó porque ellos querían de alguna manera adelantarse a su tiempo y hacer un rascacielos. Dios nunca se ha opuesto al avance de la ciencia y del desarrollo humano en ningún sentido. De hecho, cuando nosotros leemos en Génesis lo que se conoce como el mandato cultural, donde Dios le dice a Adán, multiplicad y sojuzgad la tierra y haced la tierra una tierra productiva, eso implicaba el uso de todas las facultades del ser humano para llevar a cabo la labor que Dios le había encomendado. Adán tenía la labor de usar todo su ingenio, todas sus capacidades y todo lo que pudiera lícitamente usar para llevar a cabo su tarea de tal manera que este mundo fuera desarrollado, fuera un mundo más productivo. Dios le dio un huerto y él debía hacerlo producir. Le dio animales y él debía gobernarlo. Le dio un mundo para sojuzgarlo. En este sentido, hermano, Dios dotó a Adán de inteligencia y de creatividad, lo cual debía ser usado por él y era legítimo que lo usara. De modo que el problema de la construcción de Babel no fue el uso de una tecnología ni el deseo de hacer algo avanzado para su época. ¿Cuál fue el problema de la Torre de Babel y de la construcción de la ciudad como tal? Bueno, podemos ver en el texto que el problema fue múltiple. En primer lugar, ya mencionamos algo de esto, pero vamos a reiterarlo, rebeldía al mandato divino. Ya mencionamos algo de esto cuando hablamos de Nimrod, pero observen cómo en el pasaje hay una intencionalidad manifiesta en las palabras de estos hombres que se propusieron construir una ciudad y una torre para abiertamente ir en contra de lo que Dios había mandado. Por ejemplo, en versículo 4, léanlo por favor, quien pueda ayudarme en voz alta. Cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La motivación de construir aquella ciudad y aquella torre estaba vinculada con el hecho de ser esparcidos sobre la faz de la tierra, algo que Dios les había mandado. Ahora, noten cómo algunas versiones en español traducen este texto. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y la versión La Palabra de España dice, vamos a edificar una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por toda la tierra. Dios había dicho, dispérsense y llenen la tierra. Estos hombres estaban diciendo, no, queremos hacer todo lo contrario. Había una rebeldía manifiesta al mandato de Dios. Había una sabiduría propia en lo que ellos pensaban que era mejor que lo que Dios había establecido. En segundo lugar, también estaba el orgullo. Es muy difícil leer este texto y no ver el orgullo claramente evidenciado allí. Noten una vez más el versículo 4. Y dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de sobre la faz de la tierra. La idea de hacerse un nombre. La idea de hacerse un nombre. A estas personas les pasó lo que nos pasa muchas veces cuando las cosas nos van bien y cuando entendemos que tenemos todos los asuntos controlados, que nos volvemos soberbios, orgullosos y petulantes. ¿Qué estaba pasando ahí? Estas personas habían descubierto una nueva manera de construir, una manera más fácil. Ya no había que cortar piedras en una cantera, cargarlas. Ahora podían producir su propio ladrillo in situ con un poco de fango, probablemente con paja y con fuego. Podían producir su ladrillo, tenían asfalto. Está claramente establecido que Babel o Babilonia estaba ubicada en lo que hoy es Irak, que es una de las zonas con más petróleos en el mundo, a tal punto que en la antigüedad se dice que el asfalto podía ser recogido con la mano, a veces en pozos o en lagos de asfalto, y eso servía como elemento adhesivo.
Y con todo esto en mente y con un líder poderoso como fue Nimrod, esta gente dijeron, tenemos el mundo por delante. Vamos a construir un imperio, vamos a hacer una torre que va a llegar hasta el cielo. Esa fue la idea. Fue un pensamiento orgulloso. Un pensamiento, hermano, del cual debemos cuidarnos cuando las cosas van bien. Porque esto que les pasó a estas personas nos puede pasar también a nosotros. A veces pensamos que porque estudiamos una carrera o simplemente porque tenemos un buen negocio o tenemos $3 guardados en la cuenta bancaria, ya tenemos todos los problemas resueltos y podemos llegar al cielo. Llego al cielo. Y no sabemos, hermanos, que dependemos de Dios para cada bocanada de aire que vamos a tomar. Debemos cuidarnos del orgullo, porque la Biblia dice claramente que Dios resiste a los soberbios. Ahora, una pregunta importante aquí es, si esta gente tenía en realidad la posibilidad de construir una torre de ladrillo y asfalto que llegara al cielo, o todo aquello no era más bien una fantasía movida por el orgullo y la soberbia de ellos. A veces se hacen ilustraciones de la torre de Babel y se pinta una ciudad con una torre que se pierde en las nubes en el cielo. Pero la realidad, hermanos, es que no existió ninguna torre de ese tipo en la antigüedad, más allá de lo que pudieron imaginarse estos hombres soberbios y orgullosos. Ni siquiera apareció o hay evidencias de alguna torre que califique como un edificio de medio tamaño en nuestros días. Y eso no ocurrió, primero, porque Dios interrumpió el proyecto, pero en segundo lugar, porque ninguna estructura de ladrillo y asfalto habría sobrevivido una altura como la que se proponía en ese proyecto. Aquí hay ingenieros y hay arquitectos que podrán corroborar lo que estoy diciendo, pero en el día de hoy hay edificios que sobrepasan los 800 metros de altura. Y se sabe que a medida que una edificación camina hacia arriba, sube, se eleva, necesita una estructura más flexible. Porque en edificios de solo la mitad del más alto, es decir, de 400 metros, cuando hay ciertos vientos a 400 metros de altura, las estructuras pueden oscilar 2 metros a la derecha y a la izquierda varias veces en un minuto. Ninguna estructura de ladrillo y asfalto habría sobrevivido una cosa así. Es decir, la Torre de Babel no estuvo en otro lado que en la mente de aquellos hombres en su soberbia y arrogancia, pero de manera práctica no era plausible, no era lograble. Pero a veces, como decíamos, se nos suben los humos a la cabeza y nos pensamos que podemos hacer y deshacer simplemente porque tenemos un poco de recursos o porque las cosas van bien y no sabemos que dependemos de Dios y de su providencia para hacer cualquier cosa. Esto me recuerda a Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 16. Alguien que lo lea, por favor, como dice Santiago y qué nos recuerda a él. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y ganaremos cuando no sabéis qué será mañana. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se de tiempo y luego se va a ver. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, iremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os hartáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Hermanos, la jactancia, la soberbia y el orgullo no son buenos aliados. Y lo peor de todo es que, como dice la Biblia precisamente en ese capítulo, y también lo veremos hoy, Dios resiste a los soberbios. Dios se toma la soberbia a título personal y le sale al frente, le sale a resistirlo. Y eso fue precisamente lo que veremos ahorita que Dios hizo con estos hombres. Así que tenemos por un lado la rebeldía, por otro lado tenemos la idolatría, por otro lado tenemos el orgullo, y en tercer lugar, muchos autores también introducen la idolatría como algo a tomar en cuenta. La idolatría en tercer lugar, como problema en la construcción de esta torre. Como algunos saben, el nombre Babel y Babilonia son dos maneras de referirse a lo mismo. Según los estudiosos, Babel es la forma antigua, una forma primitiva de nombrar Babilonia. Y menciono esto porque algunas de las citas que voy a leer
con referencia a esto, hablan de Babilonia, pero es para que sepamos que estamos hablando exactamente de lo mismo. Ahora, algo muy común en Babilonia y en las ruinas que se han encontrado y en los estudios arqueológicos, algo muy frecuente es la existencia de templos construidos en formas de torres que eran más que nada o principalmente lugares de adoración pagana. Estos lugares son conocidos como los zigurats. ¿Qué cosa es un zigurat? Es una especie de torre, no como conocemos las torres hoy en día, como los rascacielos de New York, sino torres de tipo piramidal que iban con una estructura ancha debajo, iban escalonadamente subiendo con múltiples pisos. Algunos llegaban hasta los 70, 80 metros de altura, no mucho más que eso, a jugar por las ruinas que se han encontrado. Y luego el zigurat tenía una especie de escalera con pasos pequeños para facilitar el acceso, y arriba en la punta, en la cima del zigurat, pues entonces había un santuario donde se realizaban actividades religiosas. Déjenme ver si tengo. Esto es una reconstrucción de un zigurat. Esto es otro zigurat de Ur, o las ruinas del mismo. Estos son otras ruinas de uno que debió ser bastante grande, y esto es lo que quedó, bastante poco ya de este otro zigurat. Si alguien ha tenido la oportunidad de visitar las pirámides de Chichén Itzá en México, pues esas pirámides, más que pirámides, son zigurat. Es eso mismo, lo que en una escala mucho mayor, mucho más grande. Pero el punto es que la mayoría de los comentaristas y arqueólogos entienden que la Torre de Babel fue un zigurat. De hecho, algunos arqueólogos tienen ubicadas en las ruinas de Babilonia, en el centro de Babilonia, una torre inmensa que han catalogado como las ruinas de la Torre de Babel. Ahora, yo sé que en realidad a estas alturas decir que esas son las ruinas de la Torre de Babel es bastante impreciso. Por tanto, en realidad no estoy contando con eso. Pero sí están de acuerdo en la mayoría de los casos, los comentaristas y los estudiosos, que aquella torre de Babel fue un zigurat, y los zigurat esencialmente se usaban, todo eso que se construía en aquel contexto, se usaba para la adoración pagana. Tenían una función primordial y preeminentemente religiosa. No se hacía una torre en la antigua Babilonia para vivir en ella, ni se hacía una torre para los gobernadores, ni se hacía una torre simplemente por motivos ornamentales. Era primaria y principalmente por motivos religiosos. Déjenme poner dos citas de algunos autores, si pueden, por favor, me ayudan leyéndolo. James Montgomery Boyce dice lo siguiente, y alguien que me ayude, por favor, la lea. La gran torre tenía una representación de los cielos, un zodiaco. Sobre ella, la astrología, que se centra en el estudio del zodiaco, se originó en Babilonia. Abra cualquier libro sobre astrología y verá que fueron los caldeos, otro nombre para los habitantes de Babilonia, quienes primero desarrollaron el zodiaco, dividiendo el cielo en secciones y dándole significado a cada uno sobre la base de las estrellas que allí se encuentran. Y continúa de este lado. Se dice que el destino de una persona está determinado por cualquier sección o signo para el que nace. De Babilonia, la astrología pasó al imperio del antiguo Egipto, donde se mezcló con el animismo y el politeísmo nativo del Nilo. Luego, las pirámides se construyeron con ciertas relaciones matemáticas con las estrellas. Gracias. Y El autor Gray dice lo siguiente, alguien que me ayude leyendo, por favor. La torre era un singular sobre el que había un zodiaco por medio del cual los sacerdotes esperaban adquirir conocimiento de las estrellas. Un hueco abierto y desafiante hacia Satanás y al principio de la adoración del diablo. Es por eso que la Biblia pronuncia una maldición en todas partes sobre aquellos que consultan el sol, la luna y las estrellas del cielo. Ahora, sea que hubiese un zodiaco en la cima de la Torre de Babel o no, como sí lo hay en muchas ruinas de zigurat descubiertos, lo cierto sí es que Babel
luego vino a ser Babilonia, marcó el principio de la religión falsa en la antigüedad. Es decir, los caldeos o babilonios fueron la cuna de la adoración a los astros y el paganismo. La astrología salió precisamente de ahí. ¿Recuerdan en tiempos de Daniel cuando los reyes convocaban a los magos? Esos magos no eran magos como los que conocemos hoy, eran simplemente personas que se dedicaban a la astrología, a adivinar el futuro consultando a los astros. Es de eso de lo que estaba hablando. Eso es oriundo de aquella zona. Los habitantes de Babel no solo le dieron la espalda a Dios y a lo que Dios había ordenado, sino que, como ya vimos, se convirtieron en una fuente de idolatría en el mundo antiguo post-diluviano. De hecho, hermano, usando un lenguaje simbólico, Apocalipsis 17:5 hace alusión, noten cómo lo presenta, a Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia vino a ser, para la historia, un símbolo de ser la fuente, la cuna de todas las abominaciones de la tierra, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Los habitantes de Babel se rehusaron a adorar y a obedecer al Dios creador. Pero hermano, el ser humano es un adorador nato. Y con el tiempo sucedió en Babel lo que enseña Romanos 1:25. ¿Qué enseña Romanos 1:25? Que terminaron honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Eso es lo que pasa cuando nos rehusamos a adorar lo que debemos adorar. Es que terminamos adorando lo que no deberíamos. Cuando el ser humano se rehúsa a adorar al Dios verdadero, generalmente termina adorando alguna otra cosa. ¿Qué cosa? Bueno, pueden ser ídolos, también pueden ser propiedades, casas, personas, cualquier cosa. Termina adorando lo creado en vez de al Creador. Ahora ya hemos visto el contexto, hemos visto la construcción. Vamos a ver brevemente, y ya con esto terminamos, la intervención divina. La intervención divina. Vamos a leer, si es posible, los versículos 5 al 8. Alguien que me ayude, si es que lo ve, porque está un poco pequeño. La ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. A veces pensamos que Dios está ajeno a lo que pasa en el mundo, pero no es así. Nuestro Dios está al tanto de lo que sucede en el mundo. Y no solo está al tanto, Él está activamente involucrado en todo lo que sucede, haciendo que las cosas sucedan como Él ha determinado que deben suceder. Y en nuestra historia tenemos un líder soberbio y poderoso, tenemos a gente orgullosa haciendo planes de llegar al cielo, vamos a construir un imperio, vamos a llegar hasta las mismas nubes. Pero en medio de todo eso se olvidan de algo, se olvidan que nuestro Dios está en los cielos y que todo lo que quiso ha hecho. Eso generalmente se le olvida a los soberbios. No importa cuán soberbio sea un líder, da lo mismo si es demócrata o republicano. No importa cuán poderosa sea una nación, sea la China comunista o los Estados Unidos con su democracia, como quiera, Dios en un segundo puede poner de rodillas a quien Él quiere cuando quiere. Y eso, hermano, solamente lo vemos en la Biblia, pero si nosotros pensamos en lo que pasó hace 4 o 5 años con el COVID, cómo las naciones más poderosas del mundo estaban volviéndose locas, corriendo de un lado para otro como muchachos asustados y no sabían qué hacer con un simple virus. Eso nos debe recordar que Dios gobierna en cielo y tierra y que Él hace lo que quiere y cuando quiere, y que en realidad las grandes potencias no son más que sus súbditos. Ahora, volviendo a la historia y a la intervención de Dios, me encanta cómo lo presenta Moisés en el verso 5. Noten, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. No puedo dejar de ver el sarcasmo de esta narración aquí en este versículo, como decía un predicador que escuchaba esta semana. Dice que Dios tuvo que descender para ver la ciudad y la torre. Pero no es que iban a hacer una torre que llegara al cielo. Él dice, vamos a hacer una torre que va a llegar al cielo.
Y Dios dice, tengo que bajar para verla porque no la veo por ninguna parte, no la veo por ningún lugar. Y eso es gracioso, hermanos, porque contrasta la perspectiva humana con la perspectiva divina de las cosas. En la mente de los hombres de Babel y de todos los hombres, las cosas que hacemos son grandísimas, son tremendas hazañas, son cosas increíbles. Dios debería ponerse de rodillas. En la mente de Dios, Dios está diciendo, pero ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo tan grande que has hecho? No lo veo. El ser humano, hermanos, es un don nadie con delirios de grandeza. Solo eso. A los ojos de Dios no es nada. Se cree que porque salió al espacio y dio 3 pasos en la luna, ya ha conquistado el universo. Y Dios está mirándolo desde el cielo y riéndose y diciendo, ¿tú crees que porque fuiste a la luna y porque vas a llegar a Marte, si es que llega, ya conquistaste el espacio? Déjame decirte, no has salido ni al patio trasero de tu casa. Porque eso es lo que es la luna y Marte, el patio trasero de tu casa con relación al universo. ¿Quieren saber la visión que tiene Dios de la grandeza humana? Miren cómo lo presenta Isaías. Alguien que lo lea, por favor. Capítulo 40, versículos 15 y 17. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como poco. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿Has visto una gota de agua saltando de un cubo? ¿Cuán insignificante y imperceptible es? Eso dice Dios, que son no las personas, sino la reunión de todas las naciones. Un granito de polvo en una balanza que pesa lo mismo con él que sin él. De toda la reunión de las naciones son eso para mí, dice Dios. Es decir, la ONU, la OMC, la OTAN, todos esos organismos de renombre son nada delante de Dios. Son nada, absolutamente nada. Ahora bien, Dios no solo descendió para ver lo que pasaba, sino que tomó acciones concretas para frustrar a aquellos obstinados constructores. Los versos 6 y 7 nos dicen, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, no tenemos tiempo para eso, por ahí hay una evidencia de la Trinidad, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Definitivamente esta es una historia que tiene su sentido del humor. Uno ve varias veces en la Biblia a Dios riéndose, lo ve. Es decir, yo creo que Dios tiene hasta cierto punto sentido del humor. Por ejemplo, en el Salmo 2, capítulo 4, hablando de los que intentarían ir en contra del ungido, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y Dios a veces mira al hombre y lo mira con risa, con burla. Yo no puedo afirmar que en esta historia de Babel Dios estaba riéndose en el cielo, pero realmente fue una idea bastante original, la de confundir las lenguas en medio de un proyecto de construcción, de tal manera que ninguno pudiera entenderse con el otro. Y yo lo digo por experiencia, hermano. Una de las primeras cosas que yo hice cuando llegué a este país fue precisamente trabajar en una compañía de construcción a la que me llevaron invitado, donde todo el mundo era gringo y nadie hablaba nada de español. Y créanme que fue muy divertido, no para mí y para el que me llevó, pero fue muy divertido. Yo lo veía la diversión en la cara de aquellos americanos viendo los disparates que nosotros hacíamos. Ahora, ¿en qué terminó esta historia? No la mía, a mí me despidieron, pero la historia de Babel, que es la que importa. ¿En qué terminó? Bueno, terminó con Dios llevando a cabo su plan inicial de que la raza humana fuese diseminada y que la tierra completa fuese habitada. Vean los versículos 8 y 9. Alguien que los lea, por favor. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel
significa confusión. Por eso es la nota aclaratoria del texto. ¿Para qué había ordenado Dios a Noé y a su descendencia en Génesis 9:1? Le había ordenado, multiplíquense, espárzanse y llenen la tierra. ¿Qué dijeron los habitantes de Babel? No, no vamos a obedecer. No vamos a llenar la tierra. Vamos a establecernos aquí en Sinar. ¿Qué hizo Dios? Le dijo, bueno, si no quieren ir voluntariamente, irán en contra de su voluntad. Simplemente confundió sus lenguas. Eso es lo que significa Babel, confusión. Y de esta manera, cada uno no quedó con otra alternativa que tomar por su camino. Desde allí, se repite 2 veces en el verso 8 y en el verso 9, desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Y de esto, hermanos, aprendemos que Dios cumplirá su propósito en nosotros, a través de nosotros o a pesar de nosotros. Y esto es una verdad que corre a lo largo de toda la Biblia. Él dice, yo hago lo que quiero y no hay quien detenga mi mano. Si Dios quiere hacer algo contigo, si quiere que tú lo hagas, también lo harás. Lo harás, definitivamente. Dios le dijo a esta generación, llenen la tierra. Ellos dijeron, no lo haremos. Dios simplemente confundió sus lenguas y ahí terminaron. Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive. Jonás dijo, no lo voy a hacer. Y Dios le envió un pez. Y Jonás terminó en Nínive. Dios le dijo a los discípulos, Cristo le dijo a los discípulos, ustedes deben ser testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué hicieron ellos después que vino el Espíritu Santo? Se quedaron en Jerusalén. Dios le mandó persecución. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que salir huyendo a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Moraleja, si Dios quiere que hagas algo, trata de hacerlo de la manera sencilla, trata de hacerlo por el camino más corto. Porque Dios tiene maneras de llevarte a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Créame que Él es un Dios ingenioso y creativo y puede hacerlo. Él dice, mi consejo permanecerá para siempre y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Bien, hermanos, el tiempo se ha ido. Debemos concluir ya la clase. Solo quiero decir a modo de cierre y como conexión para la próxima clase, que no la tendré yo, la tendrá el pastor Ricardo, que Babel constituye el último evento de la historia mundial antigua que narra Génesis. El último evento global. Génesis puede ser dividido, ya lo dijimos en una clase anterior, en 2 partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 9, habla de este grupo de eventos globales que tienen que ver con la historia universal. A partir del versículo 10 del capítulo 11 y hasta el final del libro de Génesis, ya el texto, el autor sagrado, se centra básicamente no en la historia universal, sino en la historia en particular del pueblo escogido a través del cual él traería al Redentor del universo. Y eso se va a ver ahora a través de la historia de un hombre llamado Abraham, que es un descendiente de Sem, y su descendencia. Todo el libro de Génesis va a tener que ver o tiene que ver básicamente con eso, con la historia particular del pueblo a través del cual Dios traería al Redentor. Pero eso ya contenido de la próxima clase, son las 11:59. Ya se callaron nuestros vecinos, pero ya también el tiempo de la clase se acabó. Así que vamos a terminar en oración y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Oramos. Señor, tú nos dices que las cosas que se escribieron antes, refiriéndote a las historias del Antiguo Testamento, fueron escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros no fuésemos como aquellos hombres fueron. Padre, ayúdanos a sacar lecciones prácticas para nuestra vida, no ver esto como una simple historia y nada más, sino como la intención tuya de confrontarnos, de hacernos ver nuestros errores, para que no cometamos las mismas cosas que ellos hicieron, para que no cometamos sus mismos errores, para que seamos librados, Señor. Te damos gracias, Padre, también por tu misericordia y por la redención que tenemos en Cristo. A pesar de nuestros pecados, somos un pueblo privilegiado, porque tú nos rescatas, nos salvas, y promete, Señor, hacernos bien y no volverte atrás de ello. Gracias por el Salvador que tú has enviado al mundo a morir por nosotros. En el nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén.